Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todos juntos somos el Coven Internacional Ecléctico. Hoy venimos con la primera exposición del supuesto año 2022 y aquí son ahora mismo en Sevilla las 0:25 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, ¿no, Diego? Todavía es así, sí, una hora menos. ¿Y qué hora es en Costa Rica, Natasha? 5:25 de la Las tarde. 5. Bueno, ujú. Ah, curioso. ¿Y qué horas son en Buenos Aires, Fernanda? Son las 20:25. Ajá, las 8:20, las 20:25. Mati, ¿todo bien? Todo perfecto. Todo perfecto. Pues entonces, si todo está perfecto, vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, Antonia, desde Barcelona, que está acompañada de su alma gemela, de su compañero Ismael, y están conectados con nosotros desde Barcelona. Y esta noche nos trae Antonia un trabajo. ¿Sobre qué es el trabajo que nos trae preparado, Antonia? Que lo estamos esperando con ansia, que estábamos con ganas de comenzar las exposiciones de este año. Hola, buenas noches a todos y a todas. Pues os voy a hablar un poquito sobre los vientos y la magia. Bueno, si os parece, doy comienzo. A Perfecto, ver, Antonia. igual que damos importancia a los elementos en la magia y a los elementales, también la tienen los vientos, las horas, el día, la noche y las estaciones del año. En este caso, nos vamos a centrar en los vientos principales, que, como sabéis, son 4, empezando por el norte, el este, el sur y el oeste. El norte es la tramontana, el este es el levante, el sur es el mediodía y el oeste es el poniente. Entonces, la descripción de cada uno de ellos que voy a hacer está ligada, obviamente, al lugar geográfico donde me encuentro, que es el noreste de la península ibérica. Si el lugar fuera Galicia, por ejemplo, pues el viento fértil sería poniente y el seco y árido sería levante. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de hacer un ritual, es también importante el apoyo del máximo de elementos, es decir, las direcciones del viento son un refuerzo imprescindible para el ritual. Os voy a poner una anécdota, os voy a comentar una anécdota. ¿Recordáis la película Mary Poppins, me imagino? Bueno, pues cuando ella llegaba a la casa para cuidar a los niños, pues los vientos cambiaban. Es decir, la veleta de la casa del vecino, bueno, el vecino era un entendido en vientos y en meteorología, ¿vale? Entonces, la veleta de casa del vecino, pues un poco se volvía loca y giraba en la dirección de la llegada de Mary Poppins. Entonces, el viento era del oeste. O sea, el viento que soplaba cuando llegaba Mary Poppins era el viento poniente, el viento de poniente. Bueno, esto es ficción, ¿no? Pero tiene una razón de ser, porque con ella llegaba la magia. ¿Os acordáis del argumento de la película, ¿no? Con ella llegaba la magia y a partir de aquel momento cualquier cosa, por descabellada que fuera, por loca que fuera, pues cualquier cosa podía ser posible que sucediera. Ya os digo, no importaba lo descabellado del asunto. Entonces, empezando ya
a comentar cada uno de los vientos, el viento del norte es el viento de tramontana, que se llama, que es un viento frío y seco. El elemento característico de este viento es el elemento tierra y está representado por el color negro. Entonces, cuando sopla el viento del norte, es un tiempo adecuado para hacer conjuros. Digamos que los conjuros son potentes cuando se realizan con viento del norte, porque este viento es potente, ¿vale? Entonces, con este viento podemos dejar cosas que ya no nos sirven, o bien cosas que queramos desterrar de nuestra vida. Por ejemplo, los vicios, ¿vale? Por ejemplo, dejar de fumar, por ejemplo, o de beber, yo qué sé, u otras adicciones, dejar drogas, por ejemplo. La ludopatía es otro vicio también y también está muy ligado al elemento tierra, ¿vale? Lo mismo que si hacemos rituales o conjuros relacionados con el hogar, con las cosas materiales o con la economía. Entonces, el viento siguiente es el viento del este. Vamos siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? El viento siguiente es el viento del este, que es el viento de levante. Es un viento húmedo y fértil. Significa que es muy bueno para las cosechas, para los campos, para los agricultores. El elemento característico es el agua y está representado por el color azul. Es un viento suave y delicado, pero hay que tener en cuenta que en ocasiones las más grandes levantadas son originadas por este viento. Una levantada, pues es como un temporal, ¿de acuerdo? Es mucho viento, incluso es lluvia, una lluvia como arremolinada. Bueno, lo que es un temporal, vaya, ¿de acuerdo? Este viento está asociado a las lluvias abundantes que riegan los cultivos secos y limpia la vegetación. Da frutos y hay abundancia en el resto de los seres vivos. Este viento también alivia los procesos dolorosos, ya que está ligado a los sentimientos, tanto físicos como emocionales. Por lo tanto, lo utilizaremos para curar, para limpiar y también para fertilizar a través de la magia. El siguiente viento, el tercero, es el viento del sur, que también se le llama mediodía. Este es un viento poco húmedo, aunque muy cálido. El viento del sur es bastante caliente. Bueno, en el sur ya sabemos que hace mucho calor, ¿no? El elemento característico de este viento es el aire y su color representativo es el blanco. Es un viento, es un aire denso y pesado. En invierno es estimulante y favorece la mente y las relaciones, dando lugar a los cambios. En los meses de verano, en cambio, se convierte en un aire, en un viento pesado, húmedo y bochornoso. Húmedo porque hace sudar mucho. Y bueno, bochornoso porque hace muchísimo calor. Cuando sopla el viento del sur en la costa, es insoportable. Parece que te queme. Y las personas que viven en el sur y que están al lado del mar, lo pueden dar fe, vaya. Se te pegan las sábanas. Sí. Entonces hace muchísimo calor. Esto da lugar a crear una atmósfera muy caliente y húmeda.
Ya os lo he dicho, se suda muchísimo. Y si lo aplicamos a la magia, es un viento poco propicio para trabajos y rituales mágicos. Es decir, los meses de verano es mejor no hacer demasiados rituales porque hace demasiado calor y nos encontramos con una pared. A nivel anímico nos sentimos bastante apáticos y sin ganas de hacer demasiado por el calor, por el bochorno. Y el último viento que tenemos es el viento del oeste. Un momentito, ¿De acuerdo? una pequeña interrupción, porque Venga. te estaba escuchando bien atento a los vientos y digo, ahora que viene el viento del oeste, ¿se acertaría a decir que viene el viento más cabrito de todos? Por supuesto, totalmente. Por supuesto. Si quieres te lo explico y después tú sacas conclusiones. El viento del oeste es un viento cálido y seco, también llamado viento de la muerte, del hambre, del vendaval, porque quema y seca todos los cultivos. Puede soplar en cualquier época del año. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Este viento es el que arruina las cosechas y a los agricultores. En la magia se consiguen buenos resultados con todo tipo de conjuros, pero sobre todo los relacionados con la angustia y el miedo. Es decir, si quiero tratar miedos y angustias, aprovecharé cuando sople el poniente. Este viento puede ser el aliado de las personas miedosas, porque les da valor y fuerza, el valor y la fuerza que necesitan para enfrentarse a un problema determinado. Este viento también provoca relaciones fogosas y pasionales y relaciones sexuales embriagadoras. ¡Ay, por Dios! Bueno, después de dicho esto, a ver, podemos hablar también de los vientos locales, que no son tan importantes como los vientos de los 4 puntos cardinales, ¿vale? Pero que, bueno, pues también tienen su qué y su importancia. Estos vientos locales son la brisa y el terral. Estos vientos no hay que confundirlos con los ya mencionados, porque no tienen nada que ver. No son tan importantes, digamos. La brisa es un viento que sopla de mar a montaña. La brisa marina es suave, la brisa marina refresca, ¿vale? Y el terral, que también lo he mencionado, sopla de montaña a mar. En la costa la brisa marina calienta el agua del mar, pero cuando llega la tarde ya no es la brisa marina, sino que es el terral el que hace su aparición y viniendo de la montaña hacia el mar suaviza las cálidas temperaturas veraniegas. Donde no hay costa, es decir, en el interior, sopla el viento del valle a la montaña. Eso de día. Y de noche se invierte la dirección y sopla de la montaña hacia el valle. Suelen ser vientos flojos y poco importantes, ya lo he comentado. A pesar de que son vientos poco utilizados en la magia, sin embargo, durante el día se puede usar para potenciar el ritual que estemos realizando. En cambio, por la noche le quitará fuerza a nuestro ritual y disminuirá sus efectos. Y con esto doy por finalizada mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Antonia. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Antonia, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Tengo una Estaba preguntita. escuchando- perdón. Perdón. No, perdón, Fernanda.
No, que yo la estaba escuchando y trataba de traspolar algunas cosas acá al sur. Yo estoy en el hemisferio sur y, bueno, obviamente, ¿no? Lo que para ustedes es el viento norte, acá representaría el del sur y viceversa. Exacto. Y la otra cosa que me confunde un poco es, por ejemplo, bueno, yo estoy como, digamos, en el este de la Argentina. Buenos Aires está hacia el este, hacia el mar. Ujú. Y si los vientos, digamos, que nombrabas por ejemplo, que vienen del mar a la montaña allá, ¿los puedo reemplazar o tendría que pensarlo de alguna otra manera porque es más, digamos, hay que pensarlo más en forma local, digamos? Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, el de montaña a mar es el terral. Y al revés, pero Y que ella lo que quiere decir sí, es pero que adaptar un poco los vientos claro, de su Yo, de la territorio, zona donde vive. Sí, claro, exactamente, sí, sí. yo, exactamente, sí, claro, yo, claro. yo por intuición creo que es debatible y creo que puede haber más de una versión, porque las cosas en la magia no son tan tanjantes, ¿no? Pero Exacto. creo Claro. que al cambiar de hemisferio, sí se hace bien cambiar el norte por el sur con respecto a lo que son las temperaturas o ese tipo de cosas, ¿no? Está claro que aquí cuando nos sopla, en España nos sopla el viento del sur, pues es cálido y del norte es más fresco y allí va a ser al revés. Pero con respecto al este y el oeste, creo que permanece esos conceptos que ha expuesto Antonia. Sí, Porque exactamente. el tema de esa mala pata que tiene el viento que va dirección al oeste, Mm. esa mala fama que se cría y se gana, es porque en el acto mágico montones de veces se intenta encarar el levante en el sentido de que tiene la misma dirección en donde el sol se levanta. Sí, Y, por ejemplo, el ritual del abrazar a un árbol siempre es más favorable hacerlo por la mañana que por la noche, ¿no? Incluso por la noche no te dicen que no se haga, porque se espera el Efectivamente. momento en donde el árbol se despierta, en donde el árbol se levanta. Montones de prácticas del yoga, por ejemplo, el saludo al Mm, sol, se hace mm, totalmente contemplando al este. Entonces llega un momento que ese gesto es un gesto como para estar recogiendo todo lo que son los movimientos del entorno. Entonces, en el momento en que a lo mejor una práctica de yoga, hay lugares en donde son muy estrictos, en donde el yoga de verdad se realiza, o el Qigong se realiza mirando al este, siempre, siempre, siempre. Y se ponen a lo mejor a hacer una kata de karate o un tao de tai chi y te dicen, mira al este. Y entonces el gesto en la magia a veces de mirar al oeste, a veces se hace con mucho cuidado, porque si mirando al este se ha hecho siempre todo lo que es la recogida, está como el temor de que en las direcciones al oeste sean todo como un unirse de las energías, ¿no? Y lo contrario del levante es el poniente, ¿no? Entonces, vinculando el viento con el sol, si en el levante está la energía que sube, la energía con el sol subiendo, por el poniente siempre, siempre está como la energía cayendo, bajando, buscando la noche. ujú. exacto. Sí, sí. Sí, sí. Ahora que lo dices, es verdad, tanto el poniente como el levante. Yo me acuerdo que me enseñaron que el altar en las catedrales siempre está al este y la puerta principal siempre está al oeste, para darle la Sí. espalda Mm, al altar para darle la espalda a la entrada del oeste y de cara al altar siempre. sí, Los musulmanes muchas veces también miran al este buscando la Meca, se habla del sol naciente. exacto. Sí, En sí. la, en las tierras del sol naciente está ese fenómeno del Feng Shui, Sí, sí. Ah, sí, La también. que zona del vigila Japón, muchísimo el cómo se mueven los vientos dentro de una casa. Ujú. sí, Y, sí, y, las corrientes de aire.
Una pregunta a Ismael. Dime. En tus trabajos, cuando trabajaste de guardabosque y alguna vez y de bombero, tuviste que luchar contra el fuego en el bosque, ¿no? Sí, bastantes veces. ¿Y alguna vez el viento os ha ayudado? Todo depende, porque cuando el incendio tiene una proporción o una pequeña proporción, ¿vale? El incendio va en la dirección del viento dominante, ¿vale? Desde que empieza por una cerilla, por lo que sea, va a razón de la dirección del viento. Pero cuando llega a cierta dimensión, el incendio provoca su propio viento. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Para quitarle combustible al incendio tal como se acercaba, provocábamos un segundo incendio que iba en dirección al incendio principal. Y de esta manera, con el mismo fuego, cortábamos el incendio y lo apagábamos. O sea que sí, que nos ayudaba el viento del mismo incendio nos ayudaba a extinguir el propio incendio. Súper interesante, eso yo no lo sabía. Qué increíble. Provocar otro incendio para ir en contra. Para poder quitar el combustible y evitar que el incendio se haga demasiado grande. Sí, sí. Claro, o sea que bueno. trabajamos con fuego también. A ver, Increíble. el triángulo del fuego, el triángulo del incendio siempre son 3 vértices, ¿vale? Uno es el combustible, otro es la temperatura y otro es el oxígeno. Si le quitas uno de estos 3 puntos, apagas el incendio. Y puedes utilizar tierra, puedes utilizar agua o puedes utilizar fuego para apagar el propio incendio. Y usando el viento, claro. ¿Algún otro compañero desea hacerle una pregunta a Antonia o Ismael? Yo querría decir una cosa, le quiero hacer una pregunta a Antonia. A ver, yo entiendo que un ritual se puede hacer de forma muy sencilla, sin mirar viento, sin mirar nada, ¿vale? Simplemente en casa, sentado en una mesa y hacer tu pequeño ritual y tal. Pero si tú quieres un ritual potente, tienes que observar tanto el viento como la hora del día o de la noche, como la dirección del punto cardinal que domina, por ejemplo, si es otoño o si es invierno o si es primavera o si es verano. La estación es muy importante también porque todas estas cosas creo que potencian el ritual en sí, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, todos los factores influyen. Todos los factores influyen y no es lo mismo hacer un ritual a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde. Es que no es lo mismo. O sea, no, la predisposición de los elementos, de la hora es muy importante. La luz. La luz, el sol, la luna. Es que todo eso influye. Todo eso influye. Todos esos elementos influyen en la consecución, en la buena consecución de ese ritual, en el
en el buen puerto de ese ritual, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahora estoy pensando en el hemisferio norte, nosotros nos encontramos a 42 grados, dirección norte, Sí. ¿vale? Desde el Ecuador. Yo pienso que en invierno la noche tiene una duración y el día tiene otra. Son pocas horas diurnas y muchas horas nocturnas. Entonces, la medianoche o el mediodía nunca serán a las 12 de la noche o a las 12 del mediodía. Claro. Tienes que hacer un cálculo. Si tú buscas un ritual para hacerlo a la medianoche, tienes que hacer un cálculo desde la puesta de sol hasta la salida y buscar la mediana. Porque a lo mejor tú lo haces a las 12 de la noche y te estás equivocando, porque es a la 1:30 o a las 2 de la madrugada, medianoche. Y viceversa en verano. Viceversa en verano, porque hay muchas más horas de luz. Por ejemplo, desde las 5 de la mañana casi las 10 de la noche es de día. Y las horas nocturnas son muy, muy pocas. Entonces, tanto el mediodía como la medianoche no serán igual. Y eso también se tendría que mirar, creo yo. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Al menos los alquimistas esto lo tenían muy en cuenta. Sí. Yo tengo una pregunta porque, digamos, aquí, bueno, yo estoy como en el medio, ¿verdad? Prácticamente. Sí, casi en el Ecuador. Sí, pues, exacto. Entonces, vamos, aquí, por ejemplo, diciembre y digamos, casi todo enero es la época más bonita porque son 3 meses de verano y 9 meses de invierno. Prácticamente más o menos es así, pues a veces dura un poco más el verano, a veces no, ¿verdad? Pero, o sea, la época, digamos, que es más bonita es diciembre, enero, porque ya para de llover y vienen los vientos del norte. Y el viento del norte es ese viento frito y seco, o sea, no viene húmedo. Y entonces, o sea, refresca un montón, porque con el viento se refresca un montón, aunque ya empieza a subir la temperatura. Ya cuando el invierno se acaba en el norte, que más o menos aquí, bueno, o dejan de venir esos vientos, que es febrero, marzo, o sea, por ahí ya empieza el calor insoportable, o sea, porque ya casi no hace viento y es un calor y es ese bochorno porque la humedad sube un montón, etcétera. Pues entonces, en el caso mío, ¿los vientos cambiarían o no? Porque yo me puedo pensar en cómo es el viento del norte, el que más como que se percibe aquí, la diferencia por esa frescura que da. Si aquí yo tendría que cambiar de hemisferio o no. Una pregunta, estás en la zona atlántica, ¿no? Bueno, sí, de los dos lados, porque tengo costa. Estás en medio. Estás en medio. Es que lo que puede cambiar son los nombres que le den a nivel cultural, creo, ¿eh? Pero a nivel energético creo que es muy correcto la caña que hemos dado, ¿eh? Sí, pero en ese sentido yo me quedaría con los vientos como Antonia y no tendría que cambiarlos como en el caso de, digamos, de Fernanda, que está en el puro hemisferio sur. Exacto. Yo me quedaría con el norte, ¿verdad? Ok. Y digamos, y lo otro es el de la brisa y el terral siempre sigue siendo igual, o sea, porque eso que dicen es cierto, o sea, obviamente el viento que viene en la playa, digamos, aquí hay playa de los dos lados, igual, viene caliente y cierto, y sube a las montañas y ya después en la tarde baja el de las montañas y se empieza a sentir un poco ya más fresco. Entonces serían el mismo nombre, ¿verdad? Funcionan exactamente igual. Sí, no se cambia. Exacto. Ok, Sí, no. ok, perfecto. Lo que pasa que a lo mejor, por ejemplo, en España mismo, nosotros tenemos la tramontana, que es el viento del norte. Pero en Aragón le llaman el cierzo. El cierzo, sí. O sea, el nombre local, pero si tú dices viento del norte, es viento del norte siempre. Lo que pasa que localmente le puedes cambiar el nombre.
Sí, digamos, aquí dicen vientos alisios y Exacto. son los, Sí. ajá, aquí los alisios son los que vienen, digamos, bajan de la montaña hacia los valles, como vamos, yo vivo en el Valle Central, donde está la capital y todo. Entonces Ajá. vienen de las montañas, digamos, cuando uno vive cerca de las montañas, porque aquí hay mucha montaña, ¿verdad? O sea, Claro. cerros, montañas y todo, o sea, de cordilleras, entonces, o sea, vivimos como así, como en valles, ¿verdad? Y cuando baja ese viento es bastante frío, o sea, y se dicen los vientos alisios porque vemos como entre los picos de las montañas donde hay espacio, es donde pasa ese viento y se le llama vientos alisios. Ujú. Sí, sí. Ok, ya entendí. Sí, pero lo que quería ver es si me quedaba con el hemisferio norte, porque yo dije, a mí me suena que a mí me pega el norte como lo explicó exactamente Sí, Antonio. de hecho, son los vientos generales que a partir de, dijéramos que en el Ecuador siempre tendrían el mismo horario, 12 horas de noche, 12 horas de día. Pero los vientos serían distintos. Pero ya, tal como nos vamos desplazando hacia el norte, pues los vientos son bastante parecidos. Por ejemplo, en Galicia sí que cambiaría. En Galicia cambiaría el levante, sería el viento del Atlántico. Y viceversa, el poniente sería el viento del este. Sí, aquí, digamos, en el Atlántico, lo que se ve es exactamente o sea, se ve el levante, se ve, y en el Pacífico se ve el poniente. Ajá. Claro. Sí, o sea, como que hay dos costas, entonces lo veo con el sol y funciona igual así. O sea, Claro, Atlántico, es que Atlántico, es la parte del continente más estrecha también. Sí. Estás como Panamá, exactamente. ¿no? Panamá todavía es más estrecho. Son 90 Sí, kilómetros solo de un mar a otro. sí, Y no exactamente. hablamos de mares, perdón, son océanos, Océanos, exacto. que son mucho más potentes. Exacto. Sí. Exacto, exacto. Por eso, por ejemplo, yo que sé, la zona de huracanes que se crea en ¿cómo se llama? En la isla aquella de Cabo Verde. Cabo Verde. Ahí nacen los huracanes en Sí. Cabo Verde y tal como van subiendo, se van reforzando y cada vez son más violentos y más fuertes. Y cuando Sí, en llegan el al Golfo de Atlántico, México ya tienen una potencia porque han chupado enorme. tanta temperatura del agua del mar que son unas masas, Imparables. son unas masas Imparables. imparables. Sí, sí, que es el Atlántico, exacto. Ujú. O sea, los huracanes nacen en Cabo Verde de forma, nada, una brisa pequeñita, sin importancia. Y tal como va subiendo, se van arremolinando y se van haciendo más fuertes y más potentes. Y van chupando más energía. Las energías de las tormentas estas son brutales. Sí, sí, es cierto, Por porque eso, igual aquí con las inundaciones y todo eso, o sea, siempre en el Atlántico es donde más se afecta, o sea, ahí es donde siempre, todos los años se inunda terriblemente, o sea, y hay que pasar unas montañas que la carretera pues está muy mal hecha, entonces, o sea, quedaron las montañas cortadas rectas prácticamente, o claro. sea, en vertical, ¿verdad? Y entonces, y los derrumbes son a cada rato, pero ahí, o sea, es una humedad y llueve, o sea, y cuando hace época lluviosa hay inundaciones, inundaciones terribles. Ahí siempre es Claro, donde más se afecta. porque el macizo montañoso aquí es muy grande, puede tener hasta más de 3.000 metros. Y la distancia hasta la costa es muy corta y las lluvias son torrenciales. Entonces deben recoger una cantidad de agua tremenda. Sí, así es ahí, es que está muy cerca, o sea, pasar la montaña y ya llegaste a esa provincia y ahí nomás está el mar, o sea, no es mucho el camino, o sea,
el recorrido más grande es pasar todo ese tramo de montaña y siempre está con niebla, hay que saber a qué horas hay niebla porque es muy peligrosa la carretera, siempre es muy húmedo, o sea, por lo mismo, y por eso Sí, esas sí. lluvias así, también, cierto. Sí, yo estuve en Costa Rica, estuve en la península de Osa. Osa, Osa, sí. En la sí, que está en península el de Osa sur, estuve. que está en el Sí, sur, en el Pacífico, sí. aquello es tremendo. Siempre llovía y se creaba unas nieblas impresionantes. Sí, y eso es porque te vas más al sur, porque más bien si vas al norte, vamos, ya, vamos, lo que ya más arriba de, eso es Punta Arenas, donde estabas, más arriba está ya Guanacaste pegando en el Pacífico, y ahí es seco, o sea, es calor seco, no hay casi, no hay, de hecho se secan muchos ríos, riachuelos en el verano, por así, o sea, hay mucha sequía ahí, pero es más rico para mí, porque no me gusta la humedad, pues, ir a esas playas, porque ya bajas un poquito más al sur y es esa humedad que estás hablando. Entre más al sur, está así como en la península de Osa, o sea, se va poniendo más húmedo y lluvia y niebla y es esa humedad que no se quita, que está Ya, lloviendo y sudas. Está lloviendo y sí, está sudando. sí, sí. Elementos nos dan la vida, Sí, sí, pero como estamos en un equilibrio, a veces bailar en ese equilibrio también significa saber cuidarse del exceso de los elementos. exacto. El pueblo siempre ha llevado su sombrero, el pueblo siempre ha llevado su fajín, el pueblo siempre ha llevado su capa. El Wicca lleva su sombrero, lleva su capucha, lleva su capa muchas veces, el brujo y la bruja. El elemento que nos da la vida, el aire, el elemento aire que nos da la vida, como el agua, como el fuego, como el éter, como la tierra. Pero el juego de la capucha es saber cuándo ponérsela y cuándo quitársela. El juego de la capa es saber cuándo ponérsela y cuándo quitársela. El aire que respiramos nos da la vida. Las personas que tienen fuerte el elemento aire se ven dentro de su interior, se ven poco afectados por este elemento. Aunque muchas veces quien tiene este elemento muy fuerte, a veces son personas un tanto melancólicas de mente, lo cual no es ningún problema porque todas las personas tienen sus características. Y cuando en la Wicca se intenta describir a una persona haciéndole ver que es más de un elemento o de otro, eso es un diagnóstico muy a la ligera y muy de andar por casa. Es siempre más fino mirar los 5 elementos de la persona y ver como si los tiene en exceso o en equilibrio o equilibrado. Pero el elemento aire, cuando encuentra al elemento que más ataca, es al elemento éter. Y a las personas que tienen el éter muy subido, le mete mucha caña. Y pobre de esas personas que se olviden su capa o su gorro. El aire también trae ciertas cosas que la Wicca tiene que saber equilibrar. El aire, decirme si es cierto, compañero, ¿el aire puede traerle a esas personas migrañas? Sí. Sí, por supuesto. ¿Orzuelos? Sí, incluso locura. Sí. ¿Locura? ¿Parálisis facial? Sí, sí. Sí. ¿Parálisis de alguno de los miembros superiores? ¿Tortícolis? Sí. ¿Subida de tensión?
También. Incluso locura, ¿no, Ismael? Incluso Sí. locura. Hay una frase muy famosa que en Cataluña que dice que la gente de Gerona están tocados por la tramontana. Exacto, sí. Y en Están un poco locos. sí, Ajá. y en Francia hay una frase que dice que le vent excite les fous, es decir, el viento excita a los locos. Y es verdad, en los centros psiquiátricos, cuando hay mucho viento, los internos están más agitados y No, necesitan pero yo diría más todavía. más medicación. Incluso en la escuela, los niños. Sí, sí, pero no es, es, Tú como maestra, sí, es inquietud, sí, es revuelo, o sea, es... sí. Se nota ¡uh! por Sí, el están tiempo. mucho más Entonces, espirituosos, sí, es verdad. está dando clase y cierra las ventanas y está la clase tranquila. Y Exacto. ahora te da un día por hacer un experimento que no se debe de experimentar con los alumnos, ¿no? Pero se puede experimentar, yo qué sé, o se puede hacer la prueba por casualidades de la vida, ¿no? Llegas un día y te pones a dar clase y están todas las ventanas abiertas y resulta de que están todos los alumnos más aretas, ¿no? Sí, sí. Y Sí, en se la revolucionan más pronto, más fácilmente. y puede haber incluso una discusión dentro de una casa por tener la puerta trasera alineada con la puerta delantera. Exacto. Es una Totalmente de broma de acuerdo. Feng Shui, ¿sabes? Es algo de que como las corrientes de las casas estén Las muy corrientes de aire. De aire, sí, 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 sin sí. dar, no tiene por qué suceder porque puede haber personas que tengan esos elementos muy fuertes. Pero puede haber que en la casa, en la habitación, haya 3 o 4 personas que como tengan el elemento que le ataca un poco débil, pueden sufrir esa pequeña migraña, esa pequeña subida de la tensión, esa pequeña subida de la locura, y se puede juntar el hambre con las ganas de comer, en ese Exacto. sentido. Sí, sí, Estas sí. cosas siempre Oye, las hablamos ya, como ahora forma preventiva. ya no ando por la casa, oye, ya me diste miedo. No, pero Termino loca. disculparme que a veces toque los temas escabrosos, pero lo hago por prevención, ¿sabes? Lo hago por recordar un poco, está feo hablar de esas cosas, pero si le damos el camino revertido, es una forma de decirle a la gente, oye tío, no te olvides de la capa, no te olvides del sombrero, cuando sople el viento del oeste, o Exacto. o ponte una bufanda cuando vayas montado en la moto, porque es como tengas ciertos elementos muy débil, te puede pasar estas cositas que estamos contando. Y entonces lo estamos contando siempre con el tema de la medicina preventiva que va siempre acompañado de nuestra ciencia, ¿no? Sí, Ok, sí. ahora pregunta, vos hablaste mucho de gente que tiene aire o tiene éter, y la gente que tiene mucha tierra y los demás elementos, ¿cómo le afectan los vientos? Si alguien sabe, no sé. El elemento tierra del cuerpo humano tiene que ver mucho con el estómago. Y ese elemento, precisamente, no le va a afectar tanto el viento como a otras personas. A ese elemento le va a afectar mucho el tema de la humedad. Y le pueden O salir sea, llaguitas en la boca, yo. le pueden salir llaguitas en la boca, le pueden dar un exceso de ansiedad sin ningún motivo. Esas ansiedades le puede dar por el fumar o por el querer comer en exceso. Y si ya es excesiva la humedad, pues puede darle lo que puede hacer un tema de desórdenes en el tubo digestivo. Y todas estas cosas, volvemos a decir, que las contamos por preventiva. Que no se le olvide a la persona su capa y su sombrero, que el pueblo no es tonto y toda la vida lo ha llevado. En invierno, en verano, en primavera y en otoño. Para saber cuándo quitárselo y cuándo ponérselo, porque en pleno verano tú puedes decir, coño, que es que ahora me toca quitarme el sombrero, porque me toca, para ayudarme a equilibrar la temperatura. Pero es que en esa misma jornada de verano uno dice, no, es que ahora me toca ponerme el sombrero.
Porque igual que estamos hablando el tema de la humedad y del viento, pues también un día podemos tocar el tema de la calor, lo buena y lo rica que es, Sí, sí. pero en un estado de equilibrio, ¿no? En donde no te olvides las sombrillas cuando vayas a la playa, por si te hace falta en un momento dado y esas cosas, ¿no? Precisamente me hizo mucha gracia a mí en Panamá las mujeres que iban con la sombrilla siempre abierta, porque si no llovía se protegían del sol y Así, exacto. si llovía se protegían de la lluvia. Sí, sí, es verdad. Sí, Sí, aquí no, aquí alguna gente también lo hace. Anda con la sombrilla por el sol. Igual. Exacto. Ujú. Yo no ando con sombrilla nunca porque todas las he perdido. Entonces, ya di por un hecho que la sombrilla yo no quiere estar conmigo. O Sí. porque estarás fuerte en esos elementos. Estarás fuerte en esos elementos y a la que no quiera olvidarlo, a lo mejor de verdad va con su sombrilla debajo del sol porque de verdad ella se ha dado cuenta de cómo funciona su cuerpo. Claro. Y hay gente que aguanta el sol un poco más y hay otras personas que es que no lo aguantan y le puede dar sofoco y ese tipo de cosas. Sí, yo lo que no tolero es la humedad. O sea, y yo soy tierra, muy tierra. Así que ya me lo estás diciendo ahí todo. Igual que yo. Igual que yo. Igual que vos, sí. O sea, y la humedad a mí me saca de quicio, literalmente. Si me quieren ver mal humor, me lleven a una playa bien húmeda. y van a ver que yo no hablo. No hablo. Los primeros días yo no le hablo a nadie porque ando de tan mal humor que no sé lo que me va a salir de la boca. Entonces ando callada. Así que eso no me pueden tener callada, ¿eh? Por prudencia. Sí, por prudencia que se me salga alguna barbaridad. Qué bueno. Bueno, está saliendo una charla muy interesante. Sí, Sí, realmente. lo que es verdad es que ya he hablado mucho y yo ya voy a cerrar el pico y a ver si quiere coger la palabra el Diego o Fernanda o Rubí. A ver si nos queréis mandar un saludo, Mati, Natasha. Yo quería hacer una consulta sobre, bueno, escuchaba que están a 42 grados norte, acá 42 grados sur, me imagino, no digo que sea igual, pero debe haber muchos bosques, ¿no? Montañas, no sé si hay en esa zona, pero bueno, acá en Argentina, en esa zona es montañoso y es hermoso, me encanta el clima ese. Aquí y aunque haga también. calor de día, es un calor seco. Y la confusión que me entró, bueno, yo estoy a 34 y piquito, no me acuerdo bien cuántos, y acá, bueno, no sé si es porque estamos cerca del río, no sé cuál es la razón, es muy caluroso y húmedo. Y esta cuestión también de que el mar, la brisa era y el terral, ¿no? Sí. Ajá. Acá es todo llano, es todo pampa, kilómetros y kilómetros, y como que esos vientos también deben cambiar acá. O sea, a medida que nos acercamos a la cordillera, sí, es más ventoso. Y mismo, bueno, la Patagonia también es con mucha más montaña y más ventoso. Pero acá es húmedo, me cuesta un poco relacionar el tema de los vientos con mi zona. Y además yo tengo el mar solo del lado este, y en el oeste, bueno, es todo llanura. Bueno, y hasta la cordillera hay un montón. Yo creo que acá no afecta la cordillera para nada. Son muchos kilómetros. Y me confunde un poco el asociar esto de la brisa y el terral. Acá en la costa siempre sopla del lado del mar muchísimo. Del mar, claro. Y como que debe soplar del otro lado, obvio que también, pero no mucho. Eso afecta también para, digamos, bueno, me imagino que sí, para hacer conjuros, digo, pero sería como un viento más liviano todavía, o sea, como menos, encima de que no son los más importantes, debe ser como más flojito todavía. Sí, yo te puedo decir como meteorólogo que
las brisas marinas más potentes que existen es la del Mediterráneo y la del Atlántico argentino. Ajá. Y O sea que, evidentemente tienen que afectar por narices, vaya, creo, ¿no? sí, Claro, sí, es sí, seguro. muy ventoso y es más, ustedes hablan del mar allá muy caluroso y acá el mar en ese sentido es hermoso porque sí, bueno, si te calcinas al sol, pero no es Buenos Aires o sea, la costa atlántica es Buenos Aires, pero no es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, Acá es todo muy húmedo, estamos con el río, enfrente está Uruguay y tenemos el río, pero no llegamos al mar. El mar está mucho más al sur y toda la parte del mar, sí, es muy ventosa y no es tan, si bien es húmedo, pero no es la humedad de Buenos Aires, que es como un pantano Buenos Aires, un pantano Claro. húmedo. Y en cambio ya la costa es distinta, pero, o sea que entonces la brisa sería como una buena influencia y el terral casi no existe, Todo digamos. todo lo contrario. Además de que digo, no habrá mucho viento, digo, no tiene potencia, menos potencia, pero tal vez la brisa es más potente que otras brisas, digamos. Exacto. Ok. Y bueno, me llamó A la ver, atención lo de los 42 grados, digo, debe ser precioso, porque ese es el clima como que a mí me hace bien. ah, Mm, Que sí, haya está más bien, se está bien. sí. Mira, mi hermana vive en Castellón y Ujú. cuando he ido a visitarla, que siempre ha sido en verano, es insoportable estar allí. Yo por lo menos para mí me ha Mm, resultado insoportable. Ella dice que ya está acostumbrada, claro. pero se levantaba todas las mañanas el sol más bien seco, húmedo pero seco, ¿no? Pero llegando las 6, las 7 de la tarde allí no se podía soportar. Estabas Y, todo el día mojada, la ropa mojada. y se te Claro. pegan las Y sábanas. sí, No puedes dormir. sí. Por las noches no se puede dormir. Hay muchísima Eso es humedad. horrible. Mm, Estaba deseando de ver a mi hermana, pero cuando estaba allí estaba deseando de venirme para mi casa. Yo he Porque no lo vivido podía. bastante en la zona de Castellón. Tienes que ir en primavera o en otoño, Mati. Sí, 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 ya me lo ha dicho ella. Dice, no venga Mm, más en agosto, sí, que es agosto es verdad. terrible. Sin embargo, el agua de la playa del mar estaba caliente, ardiendo. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa cuando hemos ido a veranear en verano a Cádiz, cuando hablábamos con la gente de Sevilla y demás para preguntarnos cómo nos iba y demás, decía, no se puede estar aquí en Sevilla de la calor que hace, no se puede Claro. respirar. Y sin embargo allí hacía levante. Y mira que hay pocos kilómetros, ¿eh? Hacía un levante pero horrible, pero horrible, que volábamos. Y sin embargo, a pocos kilómetros que estaba aquí en Sevilla, era todo lo contrario, era calor, 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 calor. Y siempre lo decimos, cuando hace mucha calor aquí en Sevilla es porque en la parte de Cádiz está haciendo levante. Claro. Claro. ¿Dónde se dice de Andalucía que es la sartén de Andalucía? ¿Sevilla o Eso es Écija? en Écija, Écija, ¿no? a Écija, 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 ¿verdad? Vale. que sí. es un pueblo, está en la provincia de Sevilla y sí que Sí, bate el récord de toda España. sí, ¿verdad? Mm. Donde se hace la broma del huevo frito Sí. en la Explícalo, acera. Manuel, explica la broma del huevo frito. Ya esa broma llega incluso a Sevilla capital, porque no se queda corto, ¿no? Pero lo que sí es Claro. verdad es que Écija suele batir el Escucha, récord. escúchame, Écija es la es antigua Astigia, sí, era pero su es que nombre escucha, antiguo. Y la sí, pero gente es que escucha. decía, dime, No, pero es que escucharme, este verano pasado hemos frito huevos aquí en Sevilla, ¿eh? Que lo han estado haciendo en la tele, ¿eh? Lo han estado sí, transmitiendo porque es que era insoportable la calor. Y Claro. se ha cascado el huevo en el suelo y se ha frito. Así que se ha dicho viene de verdad. Sí, sí. yo Aquí, siempre, aquí también se usa ese dicho, perdón, aquí también se usa ese dicho del huevo frito.
de que si lo pones afuera se frita solo, o sea, cuando hace mucho calor. Sí. Claro. Pues eso, hemos llegado. Aquí lo bonito que se siente bien el paso de las 4 estaciones. Creo que en muchos lugares más pues, también se sentirá, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha sido llegar el 21 de diciembre y trajo unos 5 o 6 días seguidos de lluvia. De lluvia. Ahora llevamos 2 días que nos han dado el propio invierno, unos días primaverales. Y por suerte, ¿no? Pero ahora, de aquí a mitad de enero, nos están anunciando una borrasca que va a traer hasta nieve en muchos puntos de España. Y es bonito de que se siente mucho. Y muchas veces la gente que viene del extranjero a visitar Sevilla, cuando viene a lo mejor los suecos, y en pleno invierno se ponen en una manga corta, porque a lo mejor estemos aquí a 10 grados, o a 5 grados, o a 6 grados, y ellos como están bajo cero, cuando llegan aquí, dicen, uy, qué calorcita hace, ¿no? Y nos ven con la chaqueta y dicen, mira, son frioleros. Y es que el cuerpo se tiene que adaptar, tiene que adaptarse y el cambio es lo que provoca las sensaciones de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Sevilla hemos estado en agosto rozando los 50 grados de temperatura. La sensación es como vivir en el desierto del Sáhara, en pleno agosto. Me tiro de un puente, me tiro de un puente, te juro. Pues eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido. Y los sevillanos ese agosto lo vivimos como lo puedan vivir los saharauis del Sáhara. Sí. Así de claro lo digo. Cuidándonos de las 2 de la tarde y hasta las 4 de la tarde. El que no tenga aire acondicionado dejando la capita de sudor en el cuerpo para refrescarse un poco y piscina por un tubo, metiendo los pies en las fuentes y no hay otra. Y la gente... La manguera abajo. Y la gente no se acuesta, la gente no se va a la cama hasta que no llegan las 3 o las 4 de la mañana, porque en esas horas son las horas en donde más fresquito y más se puede estar en las puertas charlando con los vecinos. Sí, a las 10, a las 11 de la noche. Todo el mundo en la calle. Eso te iba a decir, Manuel. En Sevilla es a partir de las 8 o las 9 de la noche que se puede salir. Hasta esa hora tienes que quedarte en casa con las puertas y ventanas cerradas a cal y canto, porque... Y la siesta, siesta a veces es un fenómeno físico. La siesta a veces no es que una persona sea más vaga que otra. Es que cuando te llegan esos 50 grados, terminas de comer, se te va la sangre del estómago y llega la calor y te quedas un poco mocado. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Suelo. Es una necesidad. La siesta en el sur en verano es una necesidad vital, yo creo, ¿eh? Es que la gente, yo estuve en Maro, cerca de Nerja, Málaga. En Málaga, y allí la gente trabajaba, se levantaba temprano, iban a trabajar hasta las 11 de la mañana. Sí. Después se escondía todo el mundo y hasta las 6 o las 7 de la tarde no salía la gente a la calle. Y después a la madrugada, a la 1 y a las 2 de la madrugada, estaba todo el mundo sentado con sillas al fresco, en las puertas de las casas hablando todo el mundo. Eso se hacía en mi pueblo cuando yo era chica. Claro, yo tenía 4, 5, 6 años. Imagina que en aquel pueblo quien trabaje, por ejemplo, en el campo porque es agricultor, trabaje en la construcción porque sea constructor. Esas reglas se hacen por ley de vida. Empieza la persona, el albañil empieza a trabajar a las 6 o las 7 de la mañana, pero claro, como tú dices, cuando llegan las 11:30 de la mañana o las 12, no hay que hacer una huelga para dejar de trabajar. Es una ley no escrita, ¿no? Es imposible seguir trabajando. Es que si no mueres. Estás trabajando en el asfalto y te mueres allí mismo. Totalmente. Y por eso llega la siesta para poder dormir un poco de día y para luego poder salir de noche con el fresquito. O sea, el cuerpo se adapta, ¿no? Y Ismael, ¿tú te acuerdas de cómo son los taxis de Nerja? No me acuerdo porque iba con mi coche y no. Los taxis de Nerja. En Nerja es de los últimos pueblos de Andalucía en donde sigue existiendo el burro taxi.
¡Ostras! Vale. ¿Qué es Vale, eso? vale. Que puedes alquilar un burro para moverte por el pueblo. No. Eso Pues no mira, sería no, eso no bueno. lo pude disfrutar. No lo pude disfrutar esto. Pero vaya. Pues un pueblo divino, precioso, precioso. Sí, lo Y sé, muy lo sé. bonito de ver lo de los burros. Yo lo conozco, he tenido la suerte de conocerlo. Y es muy bonito lo de los burros y eso es muy bonito también de verlo. Pero me da mucha lástima. Porque son muchas cuestas para arriba, para abajo Ya. y los pobres animales, pues la verdad que me da fobia. Es Te lo que entiendo, Mati, te entiendo, pero tienes que darte cuenta que a veces también el trabajo, o sea, de que está mal a lo mejor utilizar los burros de taxi, sí o no, porque lo que sí es verdad es de que gracias también a esos pequeños detalles, como quien dice, el burrito también sigue existiendo, ¿sabes? Porque es muy difícil mantener a un burro sin que elabore, ¿sabes? Puedes tenerlo en un zoológico, una pareja de burros, pero bueno, yo qué sé, eso es cuestión del equilibrio de la naturaleza y de verlo como, de ver el exceso. Eso también está en el cariño del que se le tenga a los animales, ¿no? Como por ejemplo en Sevilla, capital, el paseo de coche de caballo sigue estando a la orden del día para los turistas y no lo mismo una persona que ame a su caballo a una persona que no quiera a su caballo, ¿no? Porque el que ame a su caballo, pues, aunque el caballo esté tirando de un carro, que tampoco creo yo que sea algo tan grave, porque casi que lleva así muchos milenios, lo que está grave es de que el tipo no sepa cuál sea el límite de su caballo o que no lo quiera, ¿no? Porque O si, lo que con el caballo, lo que te pasó a ti ese con el caballo blanco. con el caballo blanco me pasó, lo vi totalmente claro y sí que es una historia para contarla un día. Y, y nada, es que eso está en cada uno. Por ejemplo, un jinete con un caballo, pues está claro de que el detalle ya de montarte encima del caballo, el ser humano en esos momentos está dominando al caballo, eso está claro. Pero que luego hay muchas formas de dominarlo, muchas formas de darle el paseo, muchas formas incluso de una ciudad a otra. Y es muy famoso, por ejemplo, en la peregrinación del Rocío, de que los señoritos de Sevilla, los ricachones, a veces para marcarse un basileo con el pueblo, machacan a un caballo hasta matarlo. Eso lo hacen Sí, la gente inculta y burra de aquí, de las romerías del Rocío, la gente Sí, más exacto. asquerosa, hacen Sí, esas cosas como una especie de ritual de gente rica, Qué como para... barbaridad. Sí, 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 sí. sí, sí. Y en Lo- la Feria de Abril también. sí, sí, En la sí, Feria sí. de Abril Y, también, ¿eh? y el motivo es porque algunos caballos españoles pura sangre tienen la capacidad de correr hasta el infinito. Sí, El caballo pura sangre en verdad es así de noble, es capaz de correr hasta que se muera y hasta no que se conoce muere, sí. el cansancio. Qué Y, pena. y, y no solo los caballos de aquí, todos los caballos. ¿No? Se me está recordando ahora mismo una canción muy famosa de la Tierra de Rubí, que es una canción muy bonita del caballo blanco, que te habla de eso exactamente, de un caballo que llega hasta su destino, pero que llega muerto. ¿Y qué es lo que pasa? De que el jinete, en esos momentos, conociendo la sangre de su caballo, en un momento dado podría haber hecho el camino en vez de 2 días, haberlo hecho en 3, y no tener tanta prisa, ¿no? Y, y yo creo que hay muchas maneras de cuidar a un caballo, de cepillarlo, de ponerle bien las herraduras, de no pegarle demasiado al bocado, de tenerlo bien domado, incluso la doma clásica, que se llama la doma clásica, existe la doma de caballo normal, y luego está la doma clásica, en donde la doma clásica, el domador de caballo, está prohibido que le dé un golpe, un azote al caballo. Y luego hay formas de domar caballo que son mucho más rápidos, que es con una vara, que desde que son chiquititos le están pegando a los potros varazos para que obedezcan y entiendan las órdenes, pero a un caballo noble, los domadores nobles nunca jamás le pegan un golpe al caballo Qué va. y nunca jamás tienen que domesticarlo de esa manera,
lo acaban haciendo entender hasta que tú tienes la nobleza del caballo y sabes tú que no tiene por qué llevarse mal con el ser humano ni ese tipo de cosas, ¿no? Son animales tan nobles como puedan ser los perros, los gatos, las ballenas, los delfines. En verdad todos los animales son nobles, ¿no? Hasta la pantera y el león o el águila, ¿no? Pero son animales muy, muy, muy inteligentes. Yo una vez me monté con una yegua bien metida en años y la yegua me la prestaron y la yegua estaba acostumbrada a hacer un camino que no era demasiado largo. Y el camino que la yegua estaba acostumbrado es el camino que yo empecé a coger. Y la yeguita esta era una yegua ya con bastantes años y la tipa se daba cuenta de que yo estaba aprendiendo y se portaba conmigo fantástica. Noble en donde las haya. Nunca, o sea, me monto encima de ella y ella tenía ganas de pasear conmigo y me obedecía. Y en ningún momento ella quería tirarme ni nada. Íbamos bien. Pero el que iba a mi lado iba con un caballo muy fuerte y iba queriendo demostrar cosas. ¿Y qué pasa? Que como iba muy rápido, pues yo a la yegua pues le estaba dando un poquito de más briga de lo normal para seguir al idiota del vacilón del caballo, ¿no? Y ahora cuando estamos de regreso, ya quería él vacilarme aún más y mostrarme más cosas de los caminos, esto de lo otro, y la yeguita empezó a dejarme de obedecer. Estaba cansada, era ya mayor, y ya me dijo, mira, ya déjate de rollo, que yo el camino y se sabe en el camino perfectamente y de buena primera, cuando estaba cansada, me dejó de obedecer porque tenía ya ganas de volverse a su casa. Y en esos momentos es en donde a una yegua noble no le puedes tú empezar a tirarle del bocado diciéndole, no, que por aquí no, que mando yo, que tú no mandas. Ahí ya no, ahí ya llega ya un momento que ya entras en conflicto con el animal, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, no sé, aquí por lo menos aquí sí siempre se ha dicho que los gatos y los caballos se creen más inteligentes que uno y que realmente lo son. O sea, entonces, o sea, realmente ellos no lo ven a uno como, es como tratar de dominar a un gato. ¿Quién domina a un gato? O sea, el gato hace lo que él quiere, ¿no? Exacto. Sí, O sí, sea, es verdad. y el caballo, o sea, realmente no es un animal que es para dominar, o sea, es porque él te cede el hecho de que te montes, el hecho de que lo andes, es porque la caballo quiere, como le está contando la historia de Manuel, pero si no quiere, pues no. O sea, claro, que a punta de golpes, pues bueno, o sea, pero eso es bueno, para mí es una barbaridad, a mí no me gusta, pero jamás, pero sí, o sea, es ellos el hecho de que ceden ante uno, digamos, de que le dan el permiso, es como que le dan permiso, igual que un gato, te da permiso a que lo toques o no, o sea, es igual, pero ellos se creen más inteligentes que uno, y hasta cierto punto lo son, porque tienen esa sensación de libertad y de independencia, siempre. Bueno, por lo menos aquí se dice eso. Pues todavía veo yo más así a los aves, a los pájaros. Yo no he visto nadie que pueda domar un pájaro. Es que tú intentas de acercarte a un pájaro y sale corriendo. Y no puedes cogerlo nunca, ni una paloma. Sí, sí. Aunque hay pájaros que sí se dejan domesticar un poco más, como los loros, como los guacamayos. Porque ellos intentan imitar tu voz, pero no se dejan dominar. Lo que pasa es que si los tienes metidos en una aula, pues entonces, claro, es normal. Pero tú dejas un pájaro de estos sueltos, ya ves tú como tú, hombre, No, no, te puede sueltos, imitar sueltos. la voz, pero Yo he conocido pájaros de estos, sobre todo sueltos, ¿eh? No metidos en una jaula. Los loros son muy... Y ir a hombros del propietario
ir a pasear por ahí y el loro no irse volando. Ajá, se les queda en el hombro y se quedan ahí van, o así, sí. Y aquí también se ve eso. Pero aquí algo que, bueno, no sé si todavía, pero lo que hacen es que le cortan las plumas con las que, o sea, de las alas, las plumas como más largas para que no puedan volar Claro. alto. Y eso, y así es como hacen que puedan, digamos, tenerlos en una parte de la casa o abrir una puerta y no se pueden ir volando. Es una barbaridad, pero eso hacen para domesticarlos. Caray. Bueno, Qué pena. yo tengo dos inseparables, hembra y macho, y han tenido crías. Muchas fotografías las he publicado. Y Las he ya, sí, han salido tres pájaros. Bueno, pues digo, mira, es que no doy abasto para comprar, ¿viste? Es que voy a tener que dar algunos pájaros porque es que yo esto no lo puedo tener lleno de pájaros. Y además que hacen 3 o 4 puestas en el año. Digo, esta gente cuando se líen otra vez a París me va a llenar la casa de pájaros. Están como conejos, no como pájaros. Claro, digo, Claro. voy a sacar ya las crías y las voy a regalar. Pero que va, he tenido que meterlos otra vez dentro. Si ustedes supierais ese padre y esa madre todo el día llamando a sus polluelos, mira, no podía. Era superior a mí, digo que no, que vaya otra vez para adentro. Mira, cuando los he metido otra vez en las aulas, si hubierais los 5 jugando, pero vamos, yo no he visto cosa igual, ¿eh? Jugando y la madre y el padre dándole de comer a las crías, mira, qué cosa más bonita. Digo, coño, que se quedáis aquí en casa. Te han robado el corazón. Exacto. Sí, sí.